Hoy tenemos un bocado sensacional de la palabra de Dios que nos va a hacer entender diferentes circunstancias por las que pasamos en la vida y que a veces no reconocemos qué es lo que está sucediendo. Nos ponemos a preguntarnos, nos angustiamos, nos desesperamos, pero no sabemos qué es lo que está pasando. El Señor Dios nuestro tiene para nosotros esta enseñanza que va a transformar nuestras vidas. Y créamelo, lo que vamos a hablar hoy es el resultado de 40 años de vida cristiana que el Señor Jesucristo nos ha dado. Y es una enseñanza muy profunda, muy importante y diríamos que esencial. Prácticamente no es para personas que son muy nuevos creyentes, son para personas que tienen un mediano tiempo en la vida cristiana, que puedan entender un poco más. Pero el Espíritu Santo nos va a ayudar a poder comprender todo con su gracia. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te damos las gracias por Jesucristo, nuestro Señor, quien es nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Señor personal. Gracias, Padre, por tu infinita bondad y misericordia que tienes para con nosotros. Gracias, Dios, porque como dices en tu palabra, por la noche hablaremos de tu misericordia y por la tarde cantaremos tu fidelidad. Gracias, Padre precioso, porque hemos confirmado tu palabra cada segundo de nuestras vidas cristianas y nos hemos dado cuenta de qué ignorancia tan grande puede tener una persona que no conoce tu palabra. Te pedimos en esta hora que nos quites todo pecado y todo obstáculo que nos impida recibir de ti y que tu gracia infinita esté en nuestros corazones y en nuestras vidas para que podamos recibir lo que tú quieres enseñarnos en esta ocasión. Nos arrepentimos de todo pecado, lávanos con la bendita sangre de Jesucristo, el Cordero sin mancha y sin contaminación. Te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu repose en medio de nosotros conforme a tu palabra y que seamos impregnados de tu enseñanza para nuestras vidas. Te lo pedimos en el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, Salvador y Señor personal. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Toda la gloria, la honra y la alabanza y la acción de gracias sea dada al Cordero y que Él reciba la gloria en esta enseñanza. El día de hoy hablaremos de las aflicciones del creyente. Y los hijos de Dios repetimos, las aflicciones del creyente. Y la lectura la tenemos en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, en los versículos 3 al 5. ¿Qué nos dicen? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dada. Y los hijos de Dios decimos amén y amén. Bendito sea Jesucristo. Todo este pasaje en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, nos habla de la doctrina de la justificación. Es decir, de qué manera nosotros somos justificados por la obra terminada de Jesucristo nuestro Señor. Pero también el apóstol San Pablo nos habla de las tribulaciones, nos habla de las aflicciones. Esto que está aquí escrito definitivamente no fue el resultado de un momento aislado en la vida del apóstol Pablo, sino el resultado de un tiempo en el cual probablemente él fue muy afligido y pudo resumir todo esto en estos versículos. Inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, nos gloriamos en las tribulaciones. A ver, alguien puede repetirlo, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Tú te glorías en las tribulaciones? No lo creo, no lo creo. Nosotros no nos gloriamos en las tribulaciones, porque generalmente nuestra estatura espiritual es muy baja. Los creyentes hemos nacido de nuevo, pero nuestro crecimiento espiritual generalmente es muy pequeño. Es necesario el tiempo, es necesario todo lo que nos va ocurriendo en la vida diaria y sobre todo el tiempo que dedicamos a la palabra de Dios para poder ir comprendiendo lo que está sucediendo en nuestras vidas. Dios dice en su palabra que nos gloriamos en las tribulaciones. Imagínate que tú estás pasando por una dificultad inmensa y digas, estoy bien glorioso. Me estoy gozando en las tribulaciones. Me estoy gozando en todos estos problemas que estoy pasando. Me estoy gozando en las enfermedades. ¿Te parece lógico? Definitivamente no, según la carne. Pero según el Espíritu es otra cosa. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo, alguien diga sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter, y el carácter esperanza. Y luego viene esta parte final que a mí me dio un abrazo nuestro Dios, cuando dice, y la esperanza no avergüenza. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muchos creyentes llegan a la muerte sin conocer las Escrituras. Tienen una lectura superficial de la palabra de Dios, a veces una lectura litúrgica de la palabra de Dios, es decir, de lo que se hace en la iglesia, de lo que se dice en la iglesia, pero no tienen conocimiento, no tienen profundidad. Y uno de los objetivos de la enseñanza de los domingos es precisamente que nosotros podamos crecer más rápidamente que lo que nosotros podemos hacerlo en lo individual. Las tribulaciones sirven para forzar al creyente a tener un compañerismo más íntimo con Dios,
A ver, repita esto conmigo. Las tribulaciones sirven para forzar al creyente a tener un compañerismo más íntimo con Dios. Es decir, las aflicciones nos fuerzan a tener un acercamiento más íntimo con Dios. Y lo vamos a ir comprendiendo a lo largo de esta exposición del Espíritu Santo. Cuando todo está bien, estamos en grave peligro de caer en la peor indiferencia. Esta es la condición normal de la mayoría de los creyentes. Pero las aflicciones son necesarias para despertarnos de esa terrible condición. Las pruebas son una parte importante del plan de Dios para el creyente. Fue muy difícil para José, el soñador, el hijo de Jacob, comprender el motivo de las pruebas por las que pasó. ¿Alguien sabe cuántos años estuvo pasando José por pruebas? 12 años. 12 años. Ese fue el proceso entre la esclavitud, la prisión y cuando estuvo encerrado en una cisterna al principio. Fue muy difícil para él entender todo eso. Alguien diga hasta que se vio convertido en gobernador de Egipto. 12 años después. Nosotros a veces no aguantamos un día. A ver, alguien diga amén. A veces no aguantamos un día. No aguantamos 2, no aguantamos una semana. Ya estamos, ay Dios, ayúdame, Diosito lindo. Por favor, que déjeme decirle que la oración más efectiva es ayúdame Dios. Esa es la oración más efectiva. Hay momentos en la vida del creyente cuando se encuentra en enfermedad, cuando se encuentra hospitalizado, que no puede orar, que no puede tomar la Biblia y estarla leyendo, y entonces su oración más efectiva es: ayúdame Señor, ayúdame Dios, sáname Señor. Y créamelo, es una oración muy efectiva en el tiempo de la gran necesidad. La vida del cristiano es como la vida del salmón. ¿Saben ustedes la vida del salmón? La vida del salmón es una lucha contracorriente por medio de las aflicciones. El propósito de esta lucha es forjar carácter. Y alguien diga forjar carácter. Dígalo con convicción. Forjar carácter. ¿Qué quiere decir forjar carácter? Volvernos de otra manera. Volvernos de otra manera. Normalmente nosotros vivimos según la carne, pero Dios quiere que vivamos según el Espíritu. Y entonces, para ello es necesario que pasemos por aflicciones, por luchas, por necesidades, por enfermedades, por problemas económicos, por problemas familiares, conyugales, y a veces hasta por la muerte de un ser querido, para que nosotros podamos voltear a Dios y ver que Él está requiriendo de nuestra presencia. La palabra del Señor nos dice en Romanos 8:28, y sabemos
que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Realmente este es un versículo difícil de entender, porque es difícil para nosotros entender que una gran aflicción sea para nuestro bien. Pero tenemos esta promesa en la palabra de Dios. Sabemos que a los que aman a Dios, ¿no escuché? Todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, un problema en el matrimonio, un problema en la familia, un problema económico, una enfermedad, una muerte de un ser querido, nos ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Es decir, para usted, y 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 para mí. Todas las cosas nos ayudan a bien. Lo entendamos o no lo entendamos. Algún día lo entenderemos, como el apóstol San Pablo. La aflicción es una gran educadora, ya que nos prepara para grandes alturas espirituales. Y vamos a ir a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículos 7 al 10. Este pasaje es uno de mis preferidos. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces? 3 veces. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mis amados, esto no lo podemos entender de una manera sencilla. El apóstol San Pablo afirma de una manera clara que por causa de todo lo que Dios le había mostrado, y probablemente esta es una referencia a su visión del cielo, le fue dado un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás. Claramente nos lo dice que la enfermedad es un flechazo de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, es decir, para que no me llene de vanidad, para que no me llene de soberbia, cosa que muchas veces nos pasa cuando tenemos mucho tiempo en la palabra. Respecto a lo cual,
3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué le parece esta parte? Me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Alguien diga, me gozo. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Es como si tú dijeras, ay, qué padre que me está yendo de la patada. Qué padre que estoy bien enfermo. Qué padre que tengo mucho dolor. Qué padre que no tengo dinero. Qué padre que tenemos muchos problemas en la familia. Eso está diciendo. Me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, me gozo en las necesidades, me gozo en las persecuciones. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque entonces viene el poder de Dios sobre mi vida y puedo salir de esa condición. El apóstol San Pablo no era un enfermo mental, era un hombre de Dios. Y era un hombre con un temperamento fuerte, con un carácter forjado, a prueba de pedradas, azotes, golpes y todo género de lastimaduras que recibió por la predicación del Evangelio. Las aflicciones son un instrumento para producir poder. ¿Le has pedido poder a Dios? Yo sí. Le pedimos poder, entonces las aflicciones son un instrumento para producir poder. Y en consecuencia, fruto abundante y perseverante para la gloria de nuestro amado Señor. Algo que la iglesia cristiana en tiempos pasados enseñaba de una manera muy práctica, decía que un creyente que recién había nacido de nuevo debería de tener en claro 4 cosas. Número 1, que debía orar diariamente. Número 2, que debía de leer la Biblia diariamente. Número 3, que debía de testificar continuamente. Y número 4, que debía llevar el Evangelio a las naciones. Esas 4 cosas se enseñaban siempre en la iglesia cristiana antigua. Entonces, todos los creyentes tenían muy claro que después de recibir al Señor Jesucristo, tenían una tarea que hacer, que no solamente se trataba de hacer las paces con Dios por medio de Cristo, ser salvos, qué padre, me voy a ir al cielo, ya no tengo problemas con Dios, he sido justificado, he sido reconciliado con Dios por medio de Cristo, ya no voy a hacer nada, me voy a ir a mi cama, me voy a ir a mi sofá, me voy a poner a ver la televisión, los partidos de fútbol, etcétera. Pero no, los cristianos antiguos tenían muy claro que después de ser salvos tenían que testificar y que tenían que ir a las naciones. Eso les quedaba muy claro, porque el pastor les enseñaba que tenían que hacer esas 4 cosas. Si tratamos de ser obedientes, vamos a ser afligidos para poder tener un conocimiento real de nosotros mismos. Alguien diga un conocimiento real. Nosotros no tenemos un conocimiento real.
Tú piensas de ti de una manera, la gente te ve de otra manera y la realidad es otra muy diferente. Entonces, las aflicciones nos permiten conocernos a nosotros mismos como en realidad somos. También las aflicciones nos moldean para convertirnos en vasos de honra, útiles al Señor para producir más fruto. Me recuerdo de un creyente hace años que me decía: pastor, a mí Dios me escogió como un vaso de deshonra. Porque por ahí el apóstol Pablo nos dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Él trabajaba como bongolero en un club nocturno los sábados y los domingos iba a la iglesia. Entonces, como yo sabía que era lo que hacía, me decía: es que Dios me escogió a mí como un vaso de deshonra. Le dije: estás equivocado. Si tú lees más abajo, dice: si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso de honra, santificado, digno al Señor. Entonces, la persona que es un vaso de honra, el creyente que es un vaso de honra, es porque ha sido santificado por Dios. Y si tú eres un vaso de deshonra, tú puedes dejar de serlo buscando tu relación personal con Dios, acercándote a Él. Ahí comprenderemos versículos como: acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. O acerquémonos confiadamente a la presencia de Dios y hallaremos gracia y misericordia para el oportuno socorro. Entonces, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Isaías 43, versículo 2, nos dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Alguien había leído ese versículo antes? También los 3 jóvenes hebreos lo habían leído antes, probablemente muchas veces, pero no fue real en sus vidas hasta que se encontraron en el horno de fuego. Cuando se encontraron en el horno de fuego, entonces comprendieron la promesa. Cuando pases por la llama, no te quemará, ni el fuego arderá en ti. Bendito sea el Señor. Alábele si puede. Probablemente para ellos fue solamente un versículo en las Escrituras, hasta que el rey Nabucodonosor los echó en el horno de fuego. Cuando esto sucedió, un versículo de la Biblia se convirtió en una promesa real. Fue hecho vida. La persona de Jesucristo en medio de ellos, el cuarto hombre. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Decía el rey Nabucodonosor que no echaron a 3. ¿Por qué veo a un cuarto? Y ese cuarto semejante al Hijo de los dioses. ¿Quién creen que era? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba precisamente
con ellos en el momento de la prueba, en el momento de la aflicción, en una aflicción tremenda que es estar siendo quemado. Y nos dice la palabra que los amigos de Daniel estaban caminando entre el fuego, caminando como quien pasea por una plaza. Bendito sea el Señor. Pero caminaban así porque junto a ellos estaba Jesucristo. Y cuando tú estés pasando por esas dificultades, ¿quién crees que va a estar contigo? El Señor Jesucristo. No va a mandar un ángel, no va a mandar un arcángel, va a venir en persona. Bendito sea el Señor Jesucristo. Cuando lleguemos al cielo, no nos va a recibir un ángel, no nos va a recibir un arcángel, nos va a recibir el Señor Jesucristo en persona. ¿Cómo lo sabemos? Por el Evangelio, que nos dice: bien, siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Él mismo nos recibirá. Las aflicciones son indispensables para enseñarnos dependencia y confianza en Dios. No importa lo oscuro que se vean las cosas para ti en este momento en tu vida, pero no hay noche que no termine en un nuevo amanecer. Y la palabra del Señor nos dice en el Salmo 30, versículo 5, por la noche es el lloro, pero el gozo viene por la mañana. Alabe a nuestro Dios. Por la noche es el lloro, pero el gozo viene por la mañana. Por la noche es el lloro, pero el gozo viene por la mañana. Por la noche es el lloro y el gozo viene por la mañana. Bendito sea Jesucristo. Hemos estado con enfermos muriendo en el hospital. Y al día siguiente se mueren. Por la noche es el lloro. Joy cometh in the morning, dice la traducción de King James. Joy cometh in the morning. Joy cometh in the morning. El gozo viene por la mañana. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Yo he comprobado muchas veces esta promesa. Y quiero que ponga mucha atención en una enseñanza del Salmo 119, que nos habla de 3 versículos fundamentales respecto a las aflicciones. El Salmo 119 es el salmo más grande de las Escrituras, que nos habla del poder de la palabra de Dios. Y nos dice en el versículo 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Vamos a leerlo juntos. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora. ¿Por qué?
¿Se ha puesto a pensar por qué dice, mas ahora guardo tu palabra? Porque antes de que yo fuera humillado, descarriado andaba. ¿Lo entiende? Antes de que yo fuera humillado, descarriado andaba. Mas ahora, ¿por qué? Porque fui humillado, ahora guardo tu palabra. Y seguimos con esta enseñanza del Salmo 119, versículo 71. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Vamos a repetirlo juntos. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. ¿Me está siguiendo? O sea, qué bueno que fui humillado. Qué bueno que fui humillado, para que aprenda tus estatutos. Versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Tratemos de entender esta parte final del versículo 75 que nos dice, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Dios es fiel. Dios es fiel. Probablemente haya 3 atributos de Dios que consideramos muy importantes. El primero de ellos es el amor, porque todo lo hizo Dios por amor. Por amor nos creó, por amor estamos vivos, por amor nos sostiene, por amor nos provee, por amor nos cuida. La segunda es su misericordia, muy importante, su compasión hacia nosotros. Y tercero, su fidelidad. De lo único que nosotros podemos estar seguros es que Dios va a cumplir su palabra. Podemos estar completamente convencidos de que Dios va a cumplir su palabra. ¿Qué tanto de su palabra? Toda su palabra. ¿Cuándo? Cuando se necesite. ¿Cuánto? Lo que se requiera. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Eso quiere decir que no se hace para atrás de lo que dice en su palabra. Santiago 4, versículo 10, nos dice, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Vamos a repetirlo juntos, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Le voy a dar una enseñanza rápida. Si no te humillas, te humilla. Enseñanza rápida. Si no te humillas, te humilla. Así es que te aconsejo de parte de Dios, a través de mi vida, que si no te humillas tú, Él te va a humillar. ¿De qué manera? Permitiendo cosas en tu vida, necesidades, problemas, dificultades, enfermedades, problemas en el matrimonio, problemas en la familia, problemas económicos, problemas de todo tipo, para humillarte. Entonces, más te vale que te humilles solo que Dios te tenga que humillar.
¿Entendido? ¿Para qué pasar por tanta aflicción si nos podemos humillar solitos? Alguien diga, yo solito. Esa es mi frase, yo cholito. Job, capítulo 42, versículos 1 al 4. Job vivió en el tiempo de Abraham. O sea que el libro de Job debería de venir después del Génesis. Y a Job le llevaron 42 capítulos entender cuál era su verdadera condición. Dios describe a Job como un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso no lo somos ninguno de nosotros. Justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No lo somos. O al menos no hemos llegado a serlo. Sin embargo, tenía otras situaciones en su vida que no se reflejan en una lectura superficial de las Escrituras. Tenía algo. Job estaba orgulloso de sí mismo. Era un hombre tan temeroso, y yo lo entiendo perfectamente porque amo mucho a mi familia, a mis 15 miembros de mi familia. Lo entiendo perfectamente, a tal grado que él ofrendaba por ellos. Tú no has llegado a ese momento. Decir, esta es mi ofrenda y esta es la ofrenda de Vanessa y esta es la ofrenda. Aquí está. No has llegado a ese punto, pero Job sí. Job daba ofrenda por cada uno de sus hijos. Porque dijo, yo no sé si en las fiestas esas que hacen, ¿qué harán? Entonces, le daba al Señor ofrenda por sus hijos. Job estaba orgulloso de sí mismo. Job fue justo en su propia opinión. Falló en la humildad. Se sentía orgulloso de su humildad, de su vida y de su fe. De modo que el juicio de Dios fue inevitable. Y líbrenos el Señor de pasar por las aflicciones por las que pasó Job. Job lo perdió todo. Y cuando digo todo, es T-O-D-O, todo. Job tenía hermanos y hermanas que no se condolieron de él. Aún cuando llegó a estar enfermo de cáncer de la piel. Era tanta la comezón que tenía Job, que dice la palabra del Señor que agarraba un pedazo de barro y se rascaba con él. ¿Ya sabrás lo que es rascarte con un pedazo de barro? Quiébralo uno y dale, y verás, te sangras. Se pone como tan cortante como un cuchillo. Fue entonces que nos dice la palabra, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Ahora quiero que lo que sigue lo digamos juntos.
Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Tremenda palabra de nuestro Dios. El resultado del juicio de Dios son los versículos 5 y 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué dice esto? Porque en la antigüedad, cuando una persona estaba arrepentida, se salía a la puerta de su casa, se sentaba en el piso, en la tierra, agarraba tierra, se la echaba encima y se echaba ceniza y se le echaba encima. Entonces toda la gente que estaba alrededor podía ver que estaba bien arrepentido. ¿Lo harías tú? Ahí en la colonia donde tú vives, estar en la puerta, agarrar tierra, echártela y luego te echas ceniza. Eso fue lo que hizo Job. Mostrarle al mundo que él estaba arrepentido. Y el libro de Job ha traído paz, confianza, consuelo y esperanza a los creyentes de todas las generaciones. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dios nos aflige también por causa de nuestro pecado. Y de esta es la parte que los creyentes nunca quieren oír. Pero yo se lo voy a decir. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículos 5 al 10. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué tal? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando? Nos está enseñando que a veces es necesaria la disciplina de Dios para llevarnos al camino de la santidad. Dios dice en su palabra: sed santos como yo soy santo. Uno de los propósitos de Dios en nuestra vida es llevarnos a la santidad. Otro de los propósitos de Dios en nuestra vida es volvernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y para todo ello son necesarias las aflicciones, y si andamos en pecado,
pues es necesaria la disciplina. Son dos motivos por los cuales podemos estar pasando por aflicción. Una, porque Dios está buscando nuestra santidad, y otra, porque Dios está buscando nuestro arrepentimiento. Hebreos 12:11 nos dice: en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, ¿está leyendo? Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias, Señor. A veces Dios entrega a un creyente a la muerte. A veces Dios entrega a un creyente a la muerte para que no traiga deshonra al nombre precioso de su Hijo Jesucristo. Hay una frase que aprendí yo de nuevo creyente: no se puede pecar sin pagar. Repítalo conmigo: no se puede pecar sin pagar. Otra vez. No se puede pecar sin pagar. Otra vez. No se puede pecar sin pagar. Tú pecas, tú pagas. ¿No dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte? Muerte. Muerte espiritual, muerte física, y para los perdidos, muerte eterna, muerte de separación. Dios nos ama. ¿No tomaron el chocolate en la mañana? Todo el mundo lo sabrá. Dios nos ama. Pero no puedes pecar sin pagar. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Punto final. Juan 15, versículo 2. Toda rama que en mí no lleva fruto, la quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. A veces se nos olvida que un creyente vive para ser testigo de Jesucristo resucitado y para ganar las almas. Se nos olvida. He visto a tantos creyentes involucrados con su trabajo que no tienen tiempo para nada más. Viven vidas robotizadas. Suena el despertador, se levantan como de rayo, se meten al baño a bañarse rápido, esperan que su esposa ya les tenga listo el desayuno y el lonche, se acaban de arreglar, se suben al carro
o se van al metro, o se van al camión, llegan al trabajo a trabajar, le dan muy duro, terminan de trabajar, están bien cansados, lo único que quieren hacer es llegar a la casa, tirarse al sofá, tirarse a la cama, llenarse de charrones, tartinas, y algún otro dulce o fritura que te guste, y no quieres saber nada más. Por eso a veces la esposa les habla y no quieren oír. Están fastidiados, están hartos. ¿Qué van a tener tiempo para leer la Biblia? ¿Qué van a tener tiempo para orar? Si no tienen tiempo para hacer lo que se supone que tienen que hacer. Dedican parte de la noche, a veces, a trabajar. Trabajan en línea. Pero el Señor dice, toda rama que en mí no lleva fruto, la quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Ese limpiar es las aflicciones, para que lleve más fruto. A un mal testigo, Dios le quita la vida. Un árbol malo da frutos malos. Un mal testigo de Cristo estorba la palabra de Dios. El Señor no permite que haya cristianos sin fruto. Y el fruto debe ser digno del Señor. Pregunta: ¿deseas vivir? ¿Deseas vivir? Te voy a dar el secreto de una vida larga. Trabaja para Dios. Busca tener fruto, porque al árbol que da fruto no es cortado. El Deuteronomio nos lo dice también. El árbol que da fruto no es cortado. Pero si tú no produces para el reino, ¿para qué te quiere aquí? No te necesita. Es más, Dios no nos necesita a nadie, ni a mí tampoco. Dios no nos necesita. A veces nos creemos indispensables, no somos indispensables. En un segundo podemos pasar a la eternidad. Pero es muy diferente pasar a la eternidad porque ya cumpliste el propósito de Dios en tu vida, que te quite la vida por falta de fruto, o que te quite la vida por pecado. Pues no es lo mismo. Yo creo que va a haber muchos creyentes que el Señor Jesucristo no les va a decir bien, buen, siervo, fiel, sobre poco. No se los va a decir. Les va a decir, pásale. Porque no hicieron el bien, no fueron buenos, no fueron siervos. No fueron fieles en lo poco. Entonces, pásale, ya llegaste. ¿Cómo esperas que te va a decir? Bien, buen, siervo, fiel, poco. No te lo puede decir. No te lo puede decir. Son ilusiones marcianas. Son ilusiones marcianas. Bien, buen, siervo, fiel, poco. Ninguna de esas 5 características tenemos. No las tenemos.
Entonces yo creo que a muchos el Señor nos va a decir, pásale, ya llegaste. El ángel te va a mostrar la morada. Un tejabán es lo que alcanzaste. ¿Sí? O esperas una mansión. ¿Esperas una mansión? Si en esta vida no eres fiel en lo poco, ¿por qué Dios te va a dar una mansión en el cielo? Te va a dar un tejabán. Una de esas motorhome de allá de Estados Unidos, destartalada, así. Esto es lo que alcanzamos. Mansión. No. No esperes lo que no haces. ¿Cómo voy a esperar yo algo que no he hecho? Si la palabra dice claramente que nosotros vamos a cosechar lo que sembramos. No te conformes con lo que haces para Dios. Haz más. Involúcrate en la obra. Involúcrate en un ministerio. Pregúntame, ¿dónde puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Hay creyentes que me han dicho, dígame lo que sea, yo lo voy a hacer. Otros me han dicho, vengo a limpiar los baños. Quiero servir. Bendito sea el Señor. ¿Entendieron el mensaje? Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a cerrar nuestros ojos y quiero invitarte en el nombre del Señor Jesucristo a que te humilles junto conmigo hoy, que nos humillemos y pidamos misericordia. Algunos no están convencidos, los estoy viendo. Pero Dios ve tu corazón. Repita junto conmigo con sinceridad y honestidad. Dios Todopoderoso, perdóname por vivir una vida cristiana superficial, confiado en lo que hago y no conforme a enseñanza. Perdóname por vivir una vida doble, una vida en la iglesia, una vida en mi hogar y en la calle. Quiero ser honesto contigo, Señor. Quiero que me digas, bien, buen, siervo, fiel, poco. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No me permitas, Señor, ser un creyente sin fruto. Dame vida, dame salud, dame fuerzas, dame energías para trabajar para ti. Quiero trabajar para ti. Muéstrame en qué ministerio de la iglesia y de la obra quieres que sirva. Además, seré fiel en mis diezmos y ofrendas. Trataré de obedecer tu palabra al máximo. Pero te pido que no me humilles, no me disciplines por mi condición actual. Líbrame de todo sufrimiento
angustia, desesperación, enfermedad, problema que pudiera venir a mi vida. Y dame la salud de mi alma, la salud de mi cuerpo y la calidad de vida para que yo te sirva todos los días de mi vida hasta el rapto de la iglesia. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabemos a nuestro Dios. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Amigo, amiga, usted que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme darle un resumen práctico de la enseñanza de hoy. O se humilla o el Señor le humillará. Si usted aprende eso, me conformo. O se humilla o el Señor le humillará. Y si usted ha hecho a Jesucristo su Salvador y su Señor, tengo la plena seguridad de que nos veremos en el cielo por toda la eternidad. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor.